Dale, Miguel, ver. Buenas noches, mi nombre es Miguel Saavedra de Vigilia Mapisa. Nos encontramos aquí como todos los sábados a las 8 de la noche, transmitiendo desde la pequeña Habana para el mundo entero. Especial para la Cuba que sufre, la Cuba esclava, la Cuba que está bajo la cortina de hierro, la Cuba que pronto va a ser libre, independiente y soberana, como la soñaron los mambises, como los mambises trabajaron de ese tipo de manera. En la noche de hoy vamos a hablar de varias cosas, de varios temas, pero uno de los más importantes es que ayer fue el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, como le decía los mambises cubanos en los 1800 y pico, la madre del pueblo de Cuba y de todos los cubanos. Ellos mantenían mucho contacto, los mambises en esa época, muy religioso, pegado a la Virgen. Y ayer, pues, estuvimos transmitiendo, haciendo hicimos una salida de internet por Facebook y por muchos lugares para informar a las personas lo que estaba, fue una directa, ¿no? Lo que estaba aconteciendo en la Ermita de la Caridad. Llegamos temprano, estuvimos todo el día hablando con muchas personas de diferentes nacionalidades, que por cierto, en una de las transmisiones que estábamos haciendo, viendo un grupo de banderas de todo tipo de nacionalidades, y entonces, bueno, aquí está la bandera de Venezuela, de Cuba, esto, lo otro, y había un uruguayo con su bandera, y me dice, no mencionaste la mía. Y yo, óigame, usted no se queda atrás, aquí están todas las banderas, porque somos todas las banderas del mundo, de los latinos también. Entonces, pues, vimos allí que hay una devoción con la Virgen de la Caridad del Cobre tremenda. Estaba llena la ermita, a sus alrededores, muchas flores, muchos acontecimientos religiosos, y eso le da vida a los pueblos, porque el pueblo que tiene parte religiosa en su vida le da una fortaleza de espíritu para poder seguir adelante. Y entonces hemos encontrado muchas cosas que hay personas que todavía no lo saben. Por ejemplo, tenemos que la Virgen de la Caridad del Cobre apareció en la bahía de Niple en el 1607. Los mambises la veneraban mucho, y también había una situación en aquel tiempo con los mambises que cuando había algún tipo de procesión o algo sobre la Virgen, ellos sacaban unos pañuelos blancos para saludar a la Virgen. Se cumplieron ayer casualmente 50 años de lo que es la existencia de la Ermita de la Caridad, un lugar muy típico. Vi cantidad de cubanos allí que tienen nada más que aquí 6 meses, 1 año, 2 años, estaban allí con la Virgen. Y era una formación muy importante que daba un poder de poder decir, estamos en la familia cubana completamente por la libertad de Cuba. La Virgen llegó aquí en el 1961 y vino a través de Panamá. Alguien la sacó, un cubano a través de Panamá, y pudo llegar hasta aquí a través también de entidades gubernamentales. Pudo llegar aquí la Virgen. Entonces, pues, se reunieron todos los cubanos de aquella época, en ese momento, en el estadio Boy Maduro, está ahí en la sección del Northwest, y entonces ahí se comenzaron varias situaciones de poder ayudar en todo. Lo que es la posición de pensamiento del cubano de esa época no ha cambiado en absoluto. Seguimos en el mismo pensamiento. Cuba tiene que ser libre por la fuerza y siempre con la creencia de la Virgen. Estamos muy contentos de que la Virgen fuera ayer la fiesta de ella en la Ermita de la Caridad. Para aquellos cubanos que están en la isla, que no pueden participar, pues entonces hicimos una reseña vía internet, Facebook Live, entonces para que lo vieran, y tuvimos cantidad de entradas de diferentes tipos de personas, de diferentes tipos de provincias de Cuba, que estuvieron al tanto de todo lo que se iba explicando, de lo que iba pasando, ¿no? en la Ermita de la Caridad. Así que estamos haciendo las cosas debidamente, y uno de los puntos mucho más importantes en tantas cosas que han pasado es también que de Cuba han llegado aquí aproximadamente 400 y pico mil cubanos, y la mayoría tienen menos de 35 años los que han llegado y se han unido a la causa cubana
por lo menos un 40 o 45% de ese tipo de grupo. Yo digo que es un pequeño ejército invasor que tenemos aquí de cubanos por si acaso hay algún tipo de oportunidad de que el gobierno de Estados Unidos, por algún tipo de problema, o la CIA quiera trabajar con esa juventud en algún momento determinado, porque nunca sabemos lo que va a pasar mañana o pasado, ¿no? Pero sí hay que estar conversando mucho con ellos para que se den cuenta de lo que pasó aquí en los años 60, 61, 62, yo llevo acá en el 65, y entonces pues las personas que estaban aquí de esa época, que tenían 30 años, muchos de ellos no están ya, ha pasado el tiempo, y entonces estuvieron luchando por la libertad de Cuba. Hay una cosa que yo no comparto a veces con ideas de que me he encontrado con personas que dicen que el exilio, que son, me parece a mí, ingratos, despechados por algún tipo de pensamiento. No, que el exilio que hacía era más que protestar. No, el exilio se montaba en una lancha con explosivos y arrancaba para allá. Ese eran en los años 70. Estaba el presidente Ronald Reagan en el poder y al mismo tiempo decía que los cubanos eran freedom fighters, peleadores por la libertad. Y entonces cuando cogían a Nazario Sargent, hombres que estaban cerca de Cuba, que había ciertos tipos de inversiones allí fuertes, que los cogían presos, le quitaban las armas y al mismo tiempo le dejaban el bote. La embarcación se la devolvían otra vez, porque era Reagan, que era amigo de los cubanos, un anticomunista, un anticastrista, era un presidente genial en ese aspecto. Donde único falló, donde único me falló Reagan, caramba, yo no me quiero contar de eso, fue cuando, después de la crisis de los cohetes, hubo una llamada telefónica de su administración y le ofreció a la tiranía castrista asesina esa que está en Cuba, le ofreció hacer zafra azucarera, una cuota y levantamiento del embargo si ellos no exportaban más la revolución cubana al exterior. Y la palabra no era esa. Si van a decir eso, hubieran dicho algo mejor. Si ustedes no exportan más el terrorismo internacional, coño. Eso es lo que ha hecho toda una vida la tiranía castrocomunista. 150.000 salvadoreños murieron en las guerrillas que hubieron hechas en Cuba. Murieron ahí en ese tipo de las guerrillas. Tenemos que los españoles, los gobernantes de España, todo lo que ha pasado por la casa, por el gobierno de España, han tenido mucha relación con la tiranía castrista. Porque los españoles se creen, no el pueblo, sino los gobernantes, que Cuba es de ellos. Como ellos estuvieron colonizando Cuba, pues se creen todavía. Y así son tan torpes y tan necios esos gobernantes españoles, que le han hecho hoteles, una cantidad de hoteles, una hotelería enorme, millonaria, allá en Cuba, que los Castro nunca le han pagado un centavo a los españoles, por tal de estar cerca de Cuba, con España cerca de Cuba. Cuando Cuba sea libre, que se olviden de los pesos de colores, los españoles que se creen que van a ir a coger los hoteles que tienen allá. Porque primero que nada hay que pasarle la cuenta por la cantidad de explotación del hombre por el hombre que han hecho la tiranía castrista junto con los españoles, los inversionistas de esos españoles. El pueblo de España es diferente. Tenemos muchos amigos españoles que son partidarios de buscar la libertad de Cuba también, y están agarrados de nosotros en desarrollo para un futuro. Está muy bien eso del pueblo de España, los miramos y somos hermanos. Ahora, los gobernantes, no doy un centavo por ninguno de ellos. Siempre han sido los gemelos con Castro. A pesar de que la tiranía castrista les manda allá, hay entrenamientos de la ETA, que es la organización terrorista más grande que tienen los españoles en España, y salen de Cuba ya entrenados para entonces poner coche bombas en España. Y esos coches bombas matan a los ciudadanos españoles. Saben ellos bien, los gobernantes, eso, donde salen las bombas, los explosivos, el entrenamiento, y no pasa nada. Porque siguen ciegos, sordos y mudos frente a una situación como esa. Todo eso lo tenemos en una cuenta guardada ahí para cuando venga un futuro no muy lejano. No muy lejano. Por aquí también quería hablar un poquito de los acuerdos de las organizaciones internacionales que están mirando en lo que está pasando con los cubanos
de los jóvenes cubanos, le ofrecieron en Cuba una comitiva que fue a Cuba. Se habla de una mujer que fue para reclutar jóvenes en Cuba para llevarlo a trabajar a Ucrania en un tipo de construcción. Pero eso fue una falacia y una mentira, que le iban a dar un sueldo fabuloso y que iban a tener tremenda oportunidad y todos se podían hacer ciudadanos rusos también. Todas esas estupideces anacrónicas que le metieron en la cabeza a muchos jóvenes, bueno, pues dio lugar a que muchos jóvenes firmaron un tipo de contrato. Y yo vi en la televisión también como las madres cubanas que tenían sus hijos que querían salir al exterior en una vía de trabajo, fueron engañados todo el mundo allí y esos jóvenes cayeron en Moscú, en Rusia, y al mismo tiempo, como firmaron un contrato de trabajo, cuando llegaron allá le quitaron el pasaporte, le quitaron los documentos y lo metieron en un tipo de aislamiento militar para llevarlos a pelear a Ucrania. Y por cierto, eso no es nada nuevo de lo que se está hablando ahora, de que los jóvenes lo llevan a pelear a Ucrania. No, hubieron también problemas gravísimos y todavía están presos algunos que fueron a estudiar a Moscú, a Rusia, y al mismo tiempo allí le exigieron que tenían que hacer prácticas militares porque Rusia estaba en conflicto con Ucrania. Y esos jóvenes dijeron que no. Los metieron para adentro y están cumpliendo condena en Rusia. Así que no es nada nuevo que eso, el diablo de Rusia, gobernante, le hayan firmado un contrato de trampa a los jóvenes. Entonces ahora la tiranía castrista, para limpiarse, hizo una declaración de que el Departamento de Justicia de Cuba, pues entonces tiene preso a varios funcionarios, porque dice que habían tratado de ayudar en el contrato que estaban firmando los jóvenes para llevarse para la guerra de Ucrania. Allí, todo lo que pase por allí tiene que pasar por las manos de ellos, supervisión de ellos. Eso de que llegue allí unos cuantos rusos en una comitiva y entonces hay una señora que es la que está promoviendo para que los jóvenes se inscribieran para hacer trabajo al exterior. Eso lo provocaron los mismos castristas que están allí para mandar a los jóvenes a la guerra. Una guerra innecesaria, una guerra que no le interesa a esos jóvenes, porque esos jóvenes lo que quieren es salir de allí para no regresar más nunca a Cuba, a no ser que una Cuba libre, independiente y soberana. Pero yo les voy a leer a ustedes ahora algunos datos de cómo la violación fragante que está haciendo Rusia y Cuba, que son cómplices de ese tipo de mal. ¿Cuántos puntos tienen aquí? Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 4 de convenio de la Haya de 1907, el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, dice cuántos son diferentes tipos de organizaciones, de 1945, el artículo 3 común de la Convención de Ginebra de 1949, condena estos artículos todos de diferentes organizaciones internacionales, condenan inmediatamente sobre la utilización de mercenarios como medios de violar los derechos humanos, bloqueando el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación del alto comisionado para los derechos humanos en el mundo. Ahí está Ginebra, ahí está Naciones Unidas, ahí está la Haya, están todos. Hasta ahora todos están en silencio, como es natural. Nosotros no hemos tenido la oportunidad, estamos como los gitanos, los cubanos, regados por el mundo entero, porque no hemos tenido ayuda de ninguna parte. Aquí, por ejemplo, yo lo digo a cada rato, todas las administraciones que han pasado por la Casa Blanca, todas han tenido con la tiranía terrorista de Cuba acercamiento, entendimiento, relación y participación. El único que no tuvo ese tipo de situación ha sido Donald Trump. Por eso es que cuando hablamos de Donald Trump, hablamos de una forma muy correcta, muy amistosa. Lo tenemos como un amigo de los cubanos, porque le puso 120 y pico sanciones a la tiranía castrocomunista, no al pueblo de Cuba, no al pueblo de Cuba, a lo que son los negocios internacionales de Estados Unidos, que pudiera estar vinculado a Cuba o otro país de cualquier parte del mundo como potencia, Francia, Inglaterra, Italia. Ahí lo trancó Trump con esas sanciones y todavía, después que estuvo los 4 años pasados ya, Donald Trump
y hay 4 horas que va a terminar esta administración socialista de extrema izquierda radical que tenemos en la Casa Blanca, no se ha podido todavía la tiranía castista estabilizar con los negocios internacionales, mucho menos con el turismo, por la presión del apretón que le dio Trump al régimen de Cuba, a la tiranía de Cuba, que por cierto, este títere, este indio con levita cavernícola de Díaz-Canel, dijo que Trump había acabado con la República de Cuba. No, el que ha acabado con la República de Cuba son todas estas filas de bandoleros que tienen el poder hace 64 años, con una responsabilidad de más de 250.000 nacionales cubanos asesinados en el mar, asesinados por ellos en las cárceles cubanas, criminalizados por ellos. Y acuérdense bien, eso lo hemos dicho otras veces, en la crisis de los balseros, como salían los helicópteros de estos criminales genocidas, bajaban un poco el helicóptero con sacos de 100 libras. Y allá abajo estaba la mamá con los niños en una goma, estaba el papá, hasta el abuelo estaba ahí, hasta el perro. Le tiraban a los cubanos sacos de 100 libras de un helicóptero a una altura por lo menos de 100 pies o 200 pies. ¿Vio? Esos crímenes. Bueno, pues esos crímenes le cuelgan en la cabeza a todos estos individuos que tienen el poder de Cuba. Que no se piense en ellos que eso que ellos están haciendo ahí va a ser para siempre, porque la carta se va a virar. El pueblo de Cuba dio una razón muy importante el 11 de julio. Salió a la calle, hizo la rebelión nacional de Cuba, la que nunca había pasado, y todavía ellos están asustados, están temblorosos. Cuando se produjo el 11 de julio, fíjense si son guapos, que tenían 2 tremendos aviones preparados en el aeropuerto de Rechaboyero allá en La Habana, para salir corriendo de ahí en los aviones y perderse por ahí en cualquier parte del mundo. Pero a ellos les va a pasar, a mi entender, y a mi base de idea de que siempre he tenido lo mismo, que le va a pasar a ellos lo mismo que le pasó a los alemanes cuando la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron torturando a nuestros hermanos hebreos, acabando con los hebreos. Y cuando se cayó aquello, todavía hay en ejercicio un tipo de organismo de los hebreos internacional que tienen ellos, que donde pueda existir un nazi que torturó a un judío, ellos van a buscarlo que tenga 91 años y le pasan la cuenta ahí casi sin juicio. Eso es muy importante, y eso es lo mismo que le va a pasar a estos que hay allá en Cuba, que de la forma que le daban golpes a los muchachitos ahí de 80 libras nada más de peso o 90 libras, le daban con el palo y venían aquellos tipos preparados a meter miedo, ¿no? Las boinas verdes, rojas, en toda la basura esa, abusando porque tienen el poder. Bueno, cuando la carta se vire, porque la carta está a pirarse, ¿dónde se van a meter? Entonces lo que va a pasar lo de siempre que pasa. Va a pasar, esto lo hemos hablado otras veces, como pasó en Haití, cuando Haití se fue a Haití y el pueblo tomó a Haití completamente. Llegaron los cascos azules allí de Naciones Unidas. Y entonces venían corriendo a las personas y decían, mira, oficiales, allí en la esquina están matando como 3 o 4 palos limpios. ¿Y qué decían los cascos azules? Déjalo que termine. Eso es lo que va a pasar. En Cuba, cuando venga el problema, que va a ser una disyuntiva de ellos que no van a poder controlar, se van a ir algunos, pero después se van a buscar. Eso es lo que estábamos mirando. Vamos entonces ahora a ver qué trae Osvaldo, qué trae Joel aquí en la carpeta, y le vamos a preguntar a Osvaldo qué tú crees de todo lo que está pasando ahora. Últimamente los muchachos se lo están llevando de una manera con mentira y trampa para Ucrania, para llevarlo a la guerra. Claro. Tengo aquí, quiero... A ver. Ajá, voy a poner un video para que la gente vea lo que está pasando. Miren esto. La madre preguntando por el hijo no aparece de ninguna manera. Y ahorita pásaselo a
Amigo, por el WhatsApp. Después ponerlo por aquí. Dale. Ok. Vamos a... Mándalo por... La señora hablando, ¿no? Porque tú Bueno, tengo que alzarlo. Levanta. Ok, el problema es que se me Ok, fue. ya. Ahora sí. ¿Se oye? Dale. ¿Qué logística ellos? ¿Qué logística ¿Cómo se ellos? ve? ¿Me tienen en otro lugar? Él me dice, mira, yo me voy Ahí. para ayudar, porque es verdad que Cristo no da más. Así como dicen todos los jóvenes. Y mira lo que llega la cosa. ¿Cómo no se dieron cuenta? Eso dice que hace rato que está funcionando así. Estamos comunicados con él. No sé si mi hijo está bien, está vivo, no sé. Todos los días pensando. Me acuerdo que estaba sentido calma porque no se puede. Se acabó. ¿Lo mando ahí? Bueno, ya, eso es como para que ustedes vean. ¿Te lo mando? Sí, bueno, eso es para que ustedes vean las madres cubanas como están sufriendo todo este tipo de desmanes y toda esta situación que crea la tiranía casista como siempre. Y los hijos, pues muchas madres no saben si su hijo está muerto o vivo. Muchachos que tienen 18 años, 19 años, que de cierto tipo de manera se lo han llevado entre una mentira y una trampa para Ucrania. Bueno, Joel, ¿qué Voy tiene a para pasar un momentito. Mira. Se está viendo Ajá. que en el mundo la izquierda internacional anda como desesperada. Ok. En el caso que nos compete a nosotros como cubanos y como latinoamericanos, que tenemos juramento a la bandera americana y a esta nación al ser ciudadanos americanos, el intento que tiene la izquierda internacional para destruir a esta nación, esta administración arrodillada a Venezuela pidiéndole combustible y manteniendo a una dictadura que se sabe que es una dictadura. El sol no se puede tapar con un dedo. ¿Cómo es posible que Anthony Blinken, el secretario del Departamento de Estado de este país, esté en Ucrania en medio de un escándalo de los rusos recibiendo a los cubanos, que son hasta niños engañados y no se acaben de pronunciar? Tiene que ser los youtubers, los canales locales, una muchacha que anda por allá de reportera de guerra, un hacker que entró al asunto este de un mayor que sacó los pasaportes. Pero si Anthony Blinken está en Ucrania, Ya, está viendo todo lo que está el pasando. representante de Biden está en Ucrania. Las confirmaciones de cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania ya están a la vista acá en lo que es la internet y en los canales locales. Pero entonces, Anthony Blinken estaba allá. ¿De qué habló él? De cualquier cosa, menos de este genocidio. De los dos pueblos, no, de los tres pueblos. Cuba, Rusia e Ucrania. Hay que ver el mensaje de los ucranianos. Señores, luchen por su libertad en Cuba. No vengan aquí. Claro. No vengan aquí, porque van a ser repeler. Lo van a repeler. Y entonces, esto se llama Angola 2.0 con relación Se repite el con el asunto del mercenario. Angola 2.0, pero con el asunto de encubrir con la administración, es Ochoa 2.0. Ya, claro, porque se repite la historia. Recuerden que en el año 89, se destapa la caja de Pandora con el tema de que se cae el campo socialista. De ahí viene el explote en el año 90, caso Ochoa. Y bueno, ya, ahí vienen todo esto enredos. Y por cierto, eso que tú dices de Angola, cabe lo que te voy a decir ahora. Acuérdate que allí estaba Rockefeller, el padre de Bush también, y le pagaban con moneda dura a la tiranía castrocomunista que estaba allí metida, para que le cuidara los pozos de la desastre, de la Che y de la Movil, porque habían negocios allí completamente. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo es la parte de esa? El que quiera aprender eso, el
que quiera aprender eso, que quiera conocer acerca de eso, que vaya a lo que es el internet, en Google, Ahí está. y ponga Rockefeller Castro. Y ahí va a salir toda la información. Además, él lo escribió en las memorias de Rockefeller, muy amigo de Castro. ¿Y qué sucede, Miguel, con ese tema? Esa dictadura va a estar ahí mientras que haya administraciones como esta. Tenemos testimonios o conversaciones que Trump tuvo y se tenían a China, a Rusia en check, en control. Y por supuesto todo lo que estaba sucediendo con Irán y todo esto de Cuba, Venezuela, todo eso estaban aguantaditos ahí. Y entonces, ¿qué pasa con todo este tema de lo que es la política a gran escala? Estados Unidos no es que sea el policía del mundo, simplemente que es el que tiene la mandaria a decirle a que se mueva mal, te paras ahí. En el caso de China con Taiwán, de Irán con Israel, Claro. ¿entiendes? Y de Rusia con Crimea o con Ucrania, que en aquel entonces en el tema de Crimea, 7 guerras tenía el negrito Obama. Y Rusia se adjudicó Crimea. Ahora con Biden se quiere adjudicar Ucrania. Y entonces el pueblo ucraniano necesita. Entonces una guerra que se vea a las claras que es un negocio. ¿Por qué es un negocio? Estados Unidos, solamente Estados Unidos, le envía casi 200 mil millones de dólares a Ucrania. Con eso se llama Latinoamérica entera y sobra, incluyendo el Caribe. Latinoamérica, de México para abajo, se cubren todos los ejércitos de todos esos países. Y una cantidad de millones de dólares. Y sobra. Ahora, ¿qué hay con ese tema de la guerra? Mira, vamos a hacer un cerco a Rusia, que son unos delincuentes. A Putin, que es delincuente. Ok, perfecto. Pero si está aquí la dictadura cubana. Primero hay que acabar con el problema de aquí. Emparentar con Rusia. Y entonces tú alabas la dictadura cubana, que ya incluso le está enviando los muchachos para allá. ¿Cuándo se ha visto eso, señor? ¿Cuándo se ha visto eso? Tú viste que por el comercio internacional y por el problema de las leyes internacionales, esto no puede ser así, de la manera que lo están haciendo ahora. ¿Por qué razón? Porque es un punto de convicción en este aspecto. Los mercenarios son mercenarios, pero al mismo tiempo estos puntos de diferentes organizaciones internacionales que son de las que están al paro del mundo entero, están hablando de ese tipo de puntos. Sí, de que no es lo correcto para nosotros. Primero que todo, las personas que vean esto después, en su momento, tienen que darse cuenta de que estamos en una nación en decadencia. Oye, estamos en una nación en decadencia porque ya no existe los Estados Unidos. Las libertades están coartadas, la libertad de expresión está coartada. Esa es la censura que tú ves en Facebook constantemente, la censura que tú ves en las redes sociales, y ahí es donde tú ves que no se cumplen los acuerdos, los protocolos internacionales con el tema de lo que es una guerra que se firmó en Ginebra después de la Segunda Guerra Mundial, de que si un país está enviando soldados a otro país, es un tema de mercenarismo, y eso lleva sanciones, lleva acciones, pero lleva acciones militares, porque se está hablando de soldados y de guerra. No se trata de condena enérgicamente, no, lleva herramientas. Lleva la base fundamental de herramientas. Lleva herramientas. Porque lo que hizo Reagan, de que fue y se metió allá en Granada, pasándole por el lado, lejos de más que era La Habana, así no se resuelve el problema. Mira, ya está otra vez. Sí, porque claro, los cubanos se metieron en Granada y se metió en Cuba. ¿Qué tú haces? Controlar a Granada, porque Cuba estaba haciendo un aeropuerto con Granada para controlar a Granada. Pero si mira ahora otra vez. Sí, porque no terminaron el problema, tenía que haberlo terminado completamente cuando hicieron en vez de ir para Granada, tenían que ir para Cuba. Hace falta tenerla ahí. Sí. Se necesita tenerla ahí. Y entonces cuando tú ves la corrupción del FBI, de la CIA, de la administración esta,
lo que están haciendo los muchachos pro hoy, que lo acusan de extremista, que lo acusan de tal y más cual cosa, para entonces enredar al presidente Donald J. Trump. ¿Hasta cuándo es esto? Le dan 22 años de cárcel a Enrique Tarrio por su libre expresión, porque no estaba en el Capitolio. Y le están poniendo los temas de esto de terroristas y de sedición y todas esas cosas, porque no se acordó con la fiscalía, porque era involucrar a Donald Trump con los Pro Boys. Y como dice Trump en el 2020, bueno, y Antifa que quemó a la mitad del país, va a dar madre, ¿qué? Sí, pero como el muchacho este no se puso para hacer ningún tipo de acuerdo, que dijo, la verdad es esta, y Entonces, ya le dieron 22 años. anoche tío habló en un space de Twitter de qué fue lo que pasó con él. Igualito que hace la CSS de allá de Villa Marista, lo hace la CSS, la Gestapo de aquí de Washington. Exactamente lo mismo. Celdas de castigo, coacción, para que dé otra declaración y se retracte de la de él. Eso no lo estoy inventando yo, señores. Esos son documentos públicos que están ahí en el internet, donde como ya se condenó, todo el caso ahora es público. Y nosotros, los estadounidenses, tenemos derecho a conocer qué fue lo que pasó ahí. Y sale que le estaban dando un trato, le van a poner una multa de 100 pesos. Y creo que un año, algo de eso de provecho. Si te conviene, te vamos a Ahí está. Enredar a Trump directamente. Para que dijera, no. Y el tipo dijo que no. No, ellos querían que le dijeran, yo soy parte de eso que él me mandó. Involucrar a Trump. Claro. Él no conoce a Trump. Ni Trump conoce a Enrique Tarrio ni a Pro Boy. Ajá. Y entonces lo están acusando como extremista, como racista. Imagínate un cubano moreno, es un racista de esos, No, un supremacista blanco. ¿Me entiendes? Como anda la izquierda a nivel global. No, es que no era así. La situación de la historia de no se plasma de ese tipo de manera. ¿Cómo tú le vas a decir a un negro? Con él para entonces acabar ¿Cómo tú le vas a con él. decir a un negro que usted es un supremacista blanco? Ya. Que, bueno, no se entiende, pero ellos te lo ponen así. Y es exactamente lo que hacía Fidel Castro cuando entró allá en La Habana. Si eras negro contra revolucionario, contra Fidel, ahí mismo te metí el tiro en la cabeza. Si eras negro en contra del comunismo, eso no lo soportan ellos. De hecho, pues vayan aquí, que los negros tienen que votar demócrata. Y los negros dicen, ¿qué es que tú estás Bueno, hablando? por cierto, no le conviene a los negros porque acuérdate que hay un 37% ahora nuevo que está de acuerdo con la votación para Donald Trump. Entonces, claro, ¿por qué? Porque están metiendo la categoría de trabajo y todo completamente. ¿Qué dice la izquierda radical esta? De que es un abuso porque los negros no pueden sacar identificación para ir a votar. Señor, ¿por qué usted le hace eso a una comunidad? Porque es negro. No, el que va a votar vota y se acabó. Pero dijo que en un país como este no hay capacidad para usted ir a buscar una Ese era el identificación. tipo de política que tenemos en la ¿Dónde Casa Blanca ahora. existe eso? ¿En qué parte del mundo existe eso? Es que lo que dice de Kamala Harris, porque ella como es tan intelectual, los bebés nacen. Si no nacen, ¿qué cosa? No, Esas son las cosas. no, de ella Esas son no las está cosas. completa la cosa que Porque dice. no, como dice Toque el caso, no. Kamala Harris dice de Trump. No, esa mujer está media loca, habla en verso. ¿Entiendes? Porque la pelota salta. Pero cosas así andan ellos. Cosas así Yo que no están de acuerdo con el tipo de política que es Estados Unidos. Entonces, a esta altura, el que siga votando como demócrata ya es comunista. Comunista completo. De una manera o de otra. Claro. Dos, no todos los demócratas Son comunistas. son comunistas, pero sí todos los comunistas son demócratas. Son demócratas. Pero vamos a aplicar la tuerca. No todos los demócratas son pedófilos, pero sí todos los pedófilos Son son demócratas. demócratas. Claro. Porque aquí en Miami-Dade Claro. tuvo que ir los padres a defender allí en el school board el asunto de que el mes de gay. ¿Qué mes de gay de qué?
No pueden vincular eso con Aquí la será sociedad. en medio de la mamá, del papá, de la bandera de Estados Unidos, de lo que te dé la gana a ti, pero de una minoría, no lo vamos a permitir. Como ahora, en California. Y aparte de eso, va en contra de las regulaciones del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Cómo tú crees que los problemas personales que tienen la ponen de una manera para convenirse Yo no estoy hablando del fútbol que pasó aquí en Miami, pero ¿quién eran los que estaban ahí? Los pro boy, los que acusan de terroristas, cuidando a esos padres porque saben que Antifa se moviliza. Como estaban los pro boy, no hicieron disturbios, ni los gays vestidos los hombres se disfrazaban mujeres, ni Antifa, porque estaban los pro boy ahí. Lo que se limitaron fue a hacerle fotos a las madres que estaban en el fútbol adentro y fuera, para después postearlo en la página de Twitter de ellos, de Antifa aquí en Miami, ¿me entiendes? Pero nos dieron la cara. Ahí estaban nuestros hermanos pro boy cuidando a esa familia. Y un pajarón de eso, un tipo de eso vestido de hembra, se fue a meter con un muchacho de eso ahí. Y yo al pro boy le digo, oye, ¿qué te pasa? Nada de por ir para allá. Porque el pro boy no pide permiso. Mira, ¿qué es lo que pasa? Están tratando de hacer una política en Estados Unidos demócrata. Y no es la que viene en condición. Para terminar el tema del fútbol. ¿Qué hizo California? Newsom allá esta semana que acaba de cerrar ahora. Mañana cierra. Ya el hijo tuyo no es tuyo. Eso sí, yo también. Esa es la última información aquí. Ya tú no eres papá de tus hijos en California y lo quieren poner en los Estados Unidos. Oigan esto, señores, el experimento de Cuba se está poniendo aquí. Exactamente igual. Los Castros de Washington están imponiendo, aquí. Lo que sucede en Cuba, o ya sucedió, lo están imponiendo aquí. ¿Por dónde quieren empezar? Por el 59. ¿Qué hizo Castro? ¿Armas para qué? Hoy, la tipa esta de Nuevo México quiere poner un mes que le prohíben las armas en Nuevo México. Ni oculta, no puede tener armas. Esto es una prueba que quiere hacer una prueba que quiere hacer el Caballo Oscuro a ver cómo reacciona el pueblo. Están haciendo pruebas. Y si da resultado ahí, pasa para otro estado. Y entonces, bueno, ya no es un mes, ahora van a ser 6 meses o un año. Y cuando ven a ver la libreta de abastecimiento que hay en Cuba. Bueno, yo espero que para el 2024, todo esto del 2024 va a cambiar completamente. Porque vienen las elecciones y después de las elecciones vienen los cambios. Y tenemos una Trump ahí que tiene por lo menos el 87% del pueblo americano como líder y a favor de él por razones de que le quiere traer al pueblo americano lo que el pueblo americano necesita. No podemos tener, como por ejemplo decía Bernie Sanders, que Estados Unidos iba rumbo al socialismo, que estaba en camino, y otro tipo de políticos demócratas que lo que quieren es un enseñamiento de poder llevar la constitución de este país a la forma de ellos de poder trabajar para hacer las cosas a su manera. Ha cambiado mucho Estados Unidos, pero no tiene la oportunidad de poder lograr estos tipos de cambios radicales que están afectando en lo que es la sociedad americana. ¿Cómo tú crees que un individuo que pueda ser travesti o que pueda tener un tipo de influencia quiere y da a conocer que, por ejemplo, en un aspecto de que la niña que quiera ser varón puede cambiarse de sexo y el varón puede cambiarse para niña? ¿Cómo tú vas a poder permitir que esas cosas vayan a toda educación? Que tiene que haber una votación, tiene que haber, como ha presentado la mayoría de los padres, un tipo de queja formal dentro de la sociedad para ponerse en contra de esa serie de cosas. Pues eso son cosas que se trabajan cada uno en su familia y en su tipo de casa, pero no así públicamente. Eso es lo que no podemos permitir. Y a todo esto viene muy unido ahora a lo que te decía anteriormente, lo que es en las elecciones del 2024. Yo espero que el votante va a tener una buena razón y una buena oportunidad para ejercer un voto suficiente para defender lo que es la familia americana. La familia americana está en peligro en este momento con estos tipos de cambios drásticos, que no le dan seriedad ni vida a lo que es este país,
Nosotros, señores, tenemos que guiarnos por la Constitución de Estados Unidos, que es la que nos da el derecho, la oportunidad de poder triunfar en Estados Unidos, que ha sido siempre lo mismo. Pero con estos tipos de políticos que estamos teniendo ahora, que cambian de un día para otro los conceptos morales de este país, no hay oportunidad para que pueda surgir este tipo de situación. Hay que desviar eso. Espera. Estábamos hablando ya de lo que está pasando en California. Déjeme ponerle aquí el evento a las personas para que lo puedan ver en su momento cuando salga. La Asamblea de California aprueba un controvertido proyecto de ley que otorga a los jueces autoridad para retirar la custodia de los hijos a los padres por negarse a firmar la identidad de género. ¿Pero qué es eso? Vaya, esto es mucho más de demasiado. Entonces, cuando tú estás mirando todo ese acontecimiento, vaya que si tu hijo o tú, en este caso, no identificas a tu hijo como, no sé cómo es que funciona eso, ni me interesa, el juez lo va a decir por el padre. Así lo hizo Fidel Castro. No, el gobierno no tiene por qué meterse en certificar la cosa a la manera de él. No tiene nada que ver con eso. Ahora, la otra es Nuevo México. Vamos a quitarle las armas a ustedes por un mes. Ya el Cherry. Sí, eso son las pruebas que están haciendo. Ya el Cherry dijo. No, Aquí no se va a cumplir. la eso. Constitución no lo permite. Ahora, ¿cuál es mi mensaje? Que yo no voy a esperar a 2024. Porque ya. Yo lo quiero antes. Ya el Lipi yo. No, por mí puede venir Trump, que no venga Trump. El asunto empieza por uno mismo, con Trump, sin Trump, Claro. porque Trump desde el 2020 está luchando por este país. Claro, Pero ¿contra quién? Contra Contra los mismos poderes oscuros claro. que nos tienen ahogados nosotros. Porque ahora viene el Lipi yo cada 4 años. Hay una pandemia. No, que ahora en octubre todo el mundo tiene que ponerse No, la están mascarilla. preparando ahora Es con mentiroso, este compadre. No va a cumplir, no voy a cumplir, como dijo Trump, dice, yo no voy a cumplir eso. Ya ven nada. ¿Qué cosa es? Que te Mentira. botan del trabajo, y ya se lo dijo un juez federal, ya los poderes aquí es lo que les dé la gana a ellos. Mira, un Sí, descarado. no, es que se ha convertido entonces, los ahora jueces viene- Descarado este hombre. Ahora, no, pero si ya en una base de directo de los mismos jueces mandan más que el gobierno Mira. completamente. ya un juez le dijo, nada de eso procede, No. que fue el levantamiento de todas las vacunas y taparrabo esa en la boca, ya eso se acabó. No, ellos quieren venir otra vez con la candanga esa. Yo voy a esperar a que venga Trump 24 para decirle qué tengo que hacer. No, No, lo que yo te estaba diciendo en ese aspecto es que se van haciendo las bases ahora, se le está enseñando al pueblo americano el desvío que están haciendo de esta administración que tenemos, porque acuérdense que es socialista, de extrema izquierda radical. Entonces el acontecimiento que traen es lo que es el tipo de socialismo ese de cambio. Eso, no hay, aquí no puede haber cambio porque es todo un sistema a través de la Constitución. pero que está metido aquí. Sí, bueno, pero tenemos que trabajar en eso. Mira, estamos conviviendo con los comunistas en la familia, en el trabajo, alrededor mío. Todo el mundo sabe cuál es mi línea de pensamiento. Trump no hizo nada malo. Esto lo llevo yo a mi trabajo, al mercado, y cuando no tengo esto, tengo la bandera esta americana. Y es siempre llevando el mensaje que está alrededor mío, los jefes que trabajan conmigo. ¿Lo ven? Sabe que si viene alguien nuevo al club donde yo trabajo y tiene idea de esta comunistoide de esta, no, pues eso está piñado. Bravo. Sabe bien que sabe. Y entonces hablarle a las personas la realidad de este país. Señor, esto está en peligro aquí. Ya no es Carlos Lazo, ya. Mira, Enrique Tarrio, lo que le pasó, eso es un mensaje a la comunidad cubana. Es que, aprende, una cosa, ellos siguen trabajando de años, los comunistas trabajan por años de años, y vienen por abajo. Fíjate, si es así, es un mensaje a la comunidad cubana anticomunista, que el muchachito que atiende el asunto de la oposición en Cuba, entre comillas, con la OEA y siempre está en la ONU, Félix Llerena, se alegra del asunto 20 añitos para que aprenda Enrique Tarrio. ¿Qué es eso, compadre? Menos mal que ya salió del closet político, porque es un extranjero político. Menos mal que se identificó ya. Ya se salió del closet, como se dice. Exacto.
¿Me Descarado, entiendes? un descarado. Entonces, ¿qué sucede? Veo mucho entusiasmo en el tema del cambio fraude, apoyado por la OEA y esta administración. El ejemplo más claro está que si Anthony Blinken, el representante mayor de Relaciones Exteriores de este país, está en Ucrania y hay un escándalo de que hay soldados cubanos en Rusia y Anthony Blinken no se pronuncia. Ahí te demuestra lo que Están por la parte de ellos, de lo que es el negocio, lo que estén haciendo ahí, entonces no se desvían de ahí, entonces no les interesa lo que está pasando con el cuerpo. Pero eso le trae malas consecuencias a ellos aquí también. No, Hay una violación. no, los cubanos. Se supone que va a ir a ver a Zelensky para ver cómo va a ser la estructura del asunto de la guerra, lo que sea. En vez de ellos, que le agradan a ellos. Pero que hay un enemigo que lo tiene a 90 millas, que le está mandando efectivo para allá. Pero por eso. Y eso no se va a mencionar, no está en la mesa de trabajo. No lo quieren ver, pues entonces ahí el conflicto, empiezan los Son conflictos que no interesan. 17 delincuentes que tienen preso allá, 8 a 2.0. ¿A quién van a fusilar? No, es que mira, el tipo de guerra de Ucrania de que se fomentó en vías de negocio, no en vías de liberación. Porque ¿cómo vamos a pensar de que Rusia llegue a Ucrania y le tire cohetes completamente a los edificios con los civiles viviendo ahí adentro, mujeres y niños y todo, los mate todos, y que ningún tipo de organización internacional, que son las que trabajan en este tipo de casos, no pasa nada. bueno, pues no quiere estar al tanto de la situación. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que los vecinos de Ucrania, que es Polonia y otros países, se han visto afectados completamente, porque cuando se cojan los rusos otra vez completamente a Ucrania, entonces empiezan a hacer el bloque ese que hacen ellos de ultrar los países. Ahora, ¿qué etapa le pertenece a Estados Unidos en este momento? Es tratar de resolver la situación de cómo sacar a los americanos ahí, terminar con ese problema que es lo que quiere hacer Trump, que es lo que ha querido hacer siempre en Ucrania. Sacarlo de ahí y entonces no da permitir más que los negocios sigan pasando. Son negocios. Sí, bueno. Son negocios. Pero esos negocios que acabaron con la moral aquí en Estados Unidos y la justicia americana. Vamos a estar en la cabeza de la serpiente. Sí, bueno, claro. ¿Qué es lo que dice Trump cuando está hablando? Que dice que cogiendo el poder en 48 horas termina el problema de Ucrania. Claro. 24. Los 24 horas. Ya. Porque no lo es. Porque el negocio que está metido ahí es el que está afectando a Estados Unidos, hasta la moral de Estados Unidos. Vamos a saludar a Chávez. Y quiero poner una denuncia. Martito Hernández. ¿Quién es Martito Hernández? Una gloria de Cuba. Martito Hernández, Se llama lo conoce todo el mundo ya. Ahí va Chito Mora, coño, allá de Santiago de Cuba. Es un guerrero poderoso. Ese es lo bueno. Muchachos. Allá los que me robaron está ahí, coño, ¿verdad que sí? Ninguno tiene demonio para oír. A él se le coló. Pedro, ahora te pongo, Pedro. Ahora te voy a poner. La policía se le coló allá y acabó con Miguel, ya. Quiero poner un motivo a Pedro que va a hacer una denuncia. Bueno, vamos a tener a Pedro ahora de Cuba en una. No, está en Colombia. En Colombia. El tío se murió y lo mataron los comunistas. Bueno, explica eso, que él lo explique ahora. Pedro. A ver exactamente cómo fue la situación. Pedro, él es opositor. Un momento. Ok, habla Pedro. Buenas noches, mi hermano, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches. Para el que no me conoce, mi nombre es Pedro Damián García Jiménez, opositor del movimiento UNPACU, perteneciente a los derechos humanos y a Cuba Decide. El día de hoy yo vengo a hacer una denuncia al gobierno cubano, porque mi abuelo hace 11 días se partió la cadera. Primero, para poderlo llevar al hospital, hubo que correr toda La Habana para conseguir una ambulancia. Luego de eso, que lo llevaron al hospital, lo tuvieron en espera, aguantando dolor y pasando los dolores. Un viejo de 84 años, aguantando los dolores durante 11 días, sabiendo ellos que tenía un marcapaso puesto, hasta que el corazón se le descompensó y se le murió hoy a las 3 de la tarde. Espera, ¿qué crimen es ese? Ese es uno de los crímenes ahí de problema de la medicina y la tiranía. Eso, hijo de puta de la dictadura, me lo mataron, porque me lo mataron. Eso Claro. es otra explicación. ¿Lo mataron? Sí, mataron. Y son las tantas horas que todavía el cuerpo no ha llegado a la funeraria. Ya es demasiada falta de respeto lo que tienen No, lo que tiene claro, el gobierno cubano con el pueblo. Es increíble. Es demasiada la falta de respeto que tiene el gobierno cubano con el pueblo. Pero también voy a aprovechar este programa, que es un programa de prestigio, un programa respetuoso que lo ven muchísimas personas. Y voy públicamente
acusar al gobierno cubano de lo que me sucede a mí y lo que le sucede a mi esposa aquí en Colombia. En Colombia. Les explico el por qué. Claro. Yo llevo 5 años fuera de Cuba, que me sacó la dictadura con mi esposa. Eso lo sabe todo el mundo. Y llevo 5 años haciendo lo imposible por tratar de llegar a los Estados Unidos para reunirme con mi familia y mis hijas, que mi hija más chiquita la tuve que dejar con 3 meses de nacida en Cuba. Y acá se hizo un programa que se llama Movilidad Segura. Han llamado a todo el mundo menos a mí. Y ya yo lo estoy tomando en un ámbito personal del gobierno contra mi persona. Porque no puede ser posible de que hayan llamado a todas las personas, incluyendo a los venezolanos, y a mí no me hayan llamado cuando fui uno de los primeros que me inscribí en esa página. ¿Ya me entienden a lo que me refiero? No, claro, está bien eso. Estás explicándolo correctamente. ¿En qué hospital estuvo él cuando se... En la Covadonga. La Covadonga. Sí, porque hay que poner a la gente allá del pueblo de Cuba en alerta de lo que está pasando. Claro. Le dijeron cuando ingresó, a los 2 días les dijeron que tenía que esperar una semana más para ver si hacían un traslado de hospital para el oncológico, a ver si lograban conseguir una cadera. Todos sabemos que es mentira. Todos sabemos perfectamente de que lo que no quisieron fue gastar una cadera en un viejo de 84 años, que ya lo que le quedaban eran días de vida, ¿entiendes? Y desperdiciar ese instrumento de operación. Y por eso decidieron dejármelo durante 11 días y matármelo, porque lo que hicieron fue matármelo. Sí. Tener una persona de 84 años, 11 días aguantando un dolor de una cadera partida. Demasiado. Eso es horrible. Es un crimen total, un crimen masivo de salud completamente. Es una situación muy difícil para usted, para ti y para la familia. Porque esos son los desmanes que hace la tiranía, y sin embargo ellos tienen punto cero allí, que lo tienen todo completamente para el momento de cualquier situación. Exactamente. El padre de Canel hace poco tuvo un problema médico y al momento corrieron. Eso quede claro, que al momento corrieron por el padre de Díaz Canel. ¿Por qué los beneficios para ellos y para nosotros la porquería? Si nosotros somos pueblo. Pero lo que pasa es que mientras el pueblo de Cuba siga teniendo miedo, tienen más miedo que hambre y necesidad, mientras sigan así van a durar 60 años más de dictadura. Porque el pueblo cubano vive del miedo actualmente. ¿Entiendes? Sí, es que es mucha la situación del control que tiene la tiranía arriba del pueblo, a pesar de que el 11 de julio dieron un paso al frente. Y eso es lo que había que continuarlo de cierto tipo de manera. Que por cierto, siempre hemos tenido la tesis que cuando se vaya a hacer algo, pues candela la isla entera completa. Claro. Y se acabó. Entonces ya nadie puede regresar a la casa y se acabó con allí. No hay otra alternativa. Porque es increíble que esto esté pasando en los ojos, delante de los ojos del mundo entero. La mejor oportunidad de la libertad de Cuba la tenemos ahora el día del 18 al 20 de Díaz Canel para Nueva York. Claro. Saliendo Díaz Canel para Nueva York, que Cuba se salga para la calle. Que el ejército, muchos del ejército se le van a poner a favor. Sí, a la no tengan miedo. Que no tengan miedo para que cuando llegue el día 20 Díaz Canel no pueda entrar más a Cuba y tengan que irse todo. Y al fin logremos ser libres. Así hizo. Es lo que hace falta. En Etiopía. Y poderle pasar la cuenta allí a todos estos mercenarios castristas que están metidos allí, que son parte de la tiranía. Exactamente. Pero como mismo está la dictadura en Cuba, tenemos muchos chivatones y muchos dictadores en Estados Unidos. Sí, no, claro. Claro. El gobierno les ha permitido la entrada y eso son cosas que yo no entiendo. Porque personas que se han hecho por la libertad de Cuba están pasando millones de trabajo y millones de necesidades en la frontera y muchos se han muerto con tal de llegar a un suelo americano. Y yo veo que todos esos chivatones, todos esos esbirros llegan de una manera sencilla, fácil. Todos llegan facilito a Estados Unidos. Yo no entiendo esas cosas de los gobiernos. Acuérdate que también en Cuba está el médico bueno y el médico malo. El médico malo es aquel que es de la tiranía castrocomunista, se va por la directriz de lo que le mandan a hacer. Y está el médico consciente, que es el que ayuda. Hay un tipo de médico en Cuba, según el que te toque. Ese es el peligro de estas cosas. Exactamente. Otra cosa que quiero decirle aquí público. Yo pertenezco a un PACO, Unión Patriótica de Cuba, todos lo conocen, ¿verdad? Esa es tremenda organización, buenísima, muy guapa. Bueno, yo me siento decepcionado de mi organización. No de mi convicción ni mi pensamiento, pero de mi organización me siento decepcionado. Porque cuando estamos en Cuba, le somos útiles a todos le somos útiles porque nos necesitan. Pero una vez que nos sacan de Cuba obligados, se olvidan de que nosotros existimos.
olvidan de que nosotros existimos, y yo personalmente, yo no hablo en bate ni hablo sin tener pruebas. Yo personalmente llamé a Rosa María Payá a su teléfono privado y le pedí ayuda porque mi esposa se me estaba muriendo, y ustedes lo saben que hicimos un programa sobre eso, ¿recuerdan? Sí, señor, sí, señor. Y Rosa María Payá me dijo a mí de que ella no tiene fondo ni tiene de qué manera ayudar a nadie. Cuando sabemos que eso es mentira, cuando sabemos que la organización recibe muchas donaciones. Déjame decirte que el caso de Rosa María Payá está pidiendo ella un plebiscito, y plebiscito es traición a la patria. Claro. Exactamente. Estamos siendo traicionados por todos lados. Lógico, Estamos siendo olvidados. Estamos siendo olvidados porque somos olvidados y desechados como si fuéramos unos perros. Ya no le interesa lo que uno hizo, ya no le interesa lo que uno sufrió, lo que uno sigue sufriendo. Yo llevo 5 años sin ver a mis hijas y sin ver a mi familia. Por defender a mi Cuba, a mi pueblo, que no me arrepiento. Pero coño, también que tengan conciencia. ¿No la tiene? También que tengan conciencia. Hace 2 días, Alexander Otaola, que es otro que le he escrito millones de veces y nunca me ha prestado atención, Alexander Otaola hizo una publicación de la demanda donde se me es bueno, donde llegaron al acuerdo de que le van a hacer un donativo a un pago. Yo ¿cómo se dice? Como perteneciente a los Paco y líder de una cédula contrarrevolucionaria en Cuba, yo espero que Alexander Otaola se acuerde de mi persona y de la de mi mujer, que por poco se me muere y nadie está con todo. ¿Me entienden? Ya estoy bastante molesto con todo lo que está sucediendo realmente. Claro. Porque ya me he dado cuenta que todo el mundo lo que hace es enriquecerse y beneficiarse con el dolor y la lucha de Cuba. No espere nada bueno de Otaola, acuérdate. No espere nada bueno de ese personaje. Yo creo que Alexander Otaola es el que menos le conviene que la dictadura se caiga. Lógico. Él es al que menos le conviene que la dictadura se caiga, Alexander Otaola. Pero muchos cubanos en Miami que dicen que Otaola sigue, con Otaola hay que joderse, que ese va a ser el alcalde, están ciegos y no se dan cuenta de las cosas. O no quieren darse cuenta de las cosas, porque realmente yo no entiendo nada. Mira, lo que pasa con extraños personajes como estos, de que los más recién llegados y eso, les gusta la sátira y el chisme, y dime qué te diré, de ese tipo de extraños personajes. Eso no va a ninguna parte. Yo no creo que una persona que tenga cerebro puede votar por Otaola en ningún tipo de campo de elecciones. Eso es, vaya, una falacia de él ahí, de ellos, de esa gente que lo están apoyando, no sabe lo que están apoyando. Exactamente, así mismo es. Gracias, mira, yo lo tengo que hacer público todos los días de mi vida. Gracias a Yolanda Pérez, que ustedes la conocen. Sí, yo la conozco. Gracias a Yolanda Pérez, que es mi ángel de la guarda, mi madrina, mi madre. Gracias a ella nosotros no estamos en la calle. Gracias a ella mi mujer no se me murió. Yo lo sé. Tú lo sabes, perfectamente. Yo lo sé. Tú has pasado una situación difícil. Es demasiado la falta de respeto. Es demasiado la falta de respeto. Como cuando Moraima Pérez me quiso cobrar $10,000 por ponernos el parón a mi esposa y a mí. Moraima Pedroso, la del programa de Moriví. Cuando que me utilizó para levantar el rating de su programa cuando no tenía ni un view, tenía su programa y me utilizó para que pusiera el problema que estaba pasando con mi esposa para levantar el rating de su programa. Y aún así me quería cobrar $10,000 por el parón mío y de mi esposa. Cuando sabemos que eso es tráfico de personas y eso es un delito federal. No sé por qué. Son cosas que realmente ya me tienen molesto. Realmente ya no entiendo esas cosas que están pasando con la lucha. Todos los días sale un chivatón nuevo. Todos los días sale todo en contra, se pone en contra de que realmente está luchando por la libertad. No entiendo. Lo que pasa es que muchos se han ido para bienestar de la forma de vida y se han olvidado exactamente de cómo hay que ayudar y cómo se puede ayudar. Aquí el problema es un poco difícil en ese tipo de cosas, pero tratando con buenos patriotas y buenas amistades y que tengan sentimiento, las cosas se resuelven aquí, ¿cómo que no? Este es el país de la maravilla, como quiera que sea. Hermano, yo llevo 5 años y yo nunca en la vida había pedido una ayuda ni un socorro. Y lo hice, en el momento que lo hice por la salud de mi esposa. Claro, porque yo me acuerdo de eso. ¿Tú no te acuerdas? Se me muere, hermano, se me muere y le escribo a la organización y le escribo a todo el mundo y todo el mundo se hace los olvidados, se hacen los olvidadizos, se hacen los lobos. Claro. Se hacen los lobos. Ven acá y la parte religiosa de allá de Colombia, en ciertos tipos de lugares, ¿no?
¿No has ido, no has pasado por ahí o algo para ver cómo piensan ellos de lo tuyo? Mira, te voy a hablar con el corazón en la mano. Y esto para que lo sepan todos los cubanos del mundo. El cubano en Colombia es un perro. Oh, Es un perro. oh. Aquí todos los beneficios son exclusivamente para los venezolanos. Les dan beneficio de arriendo por un año, les dan beneficio de medicina, de hospitales, de comida, de todo. El cubano va a solicitar cualquier cosa, cualquier ayuda, ya sea un albergue o sea un cartón abajo un puente y te dicen que no. Que si no eres venezolano no hay beneficio para ti. El cubano es un perro en el mundo, no, el cubano es un perro en América Latina. Déjame decirte que lo que nos ha pasado a nosotros los cubanos, que estamos como los gitanos, tratando de sobrevivir en el mundo que vivimos ahora. Con esta situación que tenemos, imagínate. Con la dictadura que hay ahí, imagínate. Exactamente así es. Exactamente así es. Pero bueno, has caminado algunos tipos de pasos ya que ha salido un poquito más adelante, ¿no? Muy natural. Por lo menos el problema de tu esposa, pues lo fuiste resolviendo también. Sí, Poco a poco, con mucho trabajo. Poco a poco he ido resolviendo, pero vuelvo y lo repito, gracias a Yolanda Pérez. Ajá, Que mira. esa mujer tuvo que ponerse a hacer Uber para poder ayudarnos porque es ella sola trabajando. Sí, señor. Eso es muy es mérito, tremendo mérito que tiene. Sí. No, esa es mi madre, vaya, a donde quiera que la ponga. Donde quiera que me la ponga. No es fácil. Porque es demasiado, mano, es demasiado y uno no puede seguir callado. Uno no puede seguir aguantando callado y aguantando las cosas y viendo las cosas que suceden y no denunciarlas. Ya es demasiado ya. Sí, porque se hace cómplice de la situación, ¿me entiendes? Si no denuncia lo que está aconteciendo. Hay que hablar mucho, sobre todo por las ondas extras de internet y eso es muy importante porque las personas pues van cogiendo ideas de lo que está pasando alrededor, ¿no? Hoy te toca a ti, mañana a mí y al otro. Estas son cosas que van pasando. El problema es el siguiente, que ya cuando yo he llegado a este extremo de explotar es porque ya lleva 5 años tocándome lo malo. 5 años lleva tocándome lo malo a mí. ¿Y hasta cuándo? Yo me pregunto hasta cuándo. Es la pregunta que yo me hago. Es demasiado ya. Es una situación muy difícil, muy difícil. La mala sabe que está pasando por ella. Exactamente, nada más lo sabe que está pasando por ella. Así es. Bueno. No es fácil. Bueno, compatriota, nada, estamos en contacto y cualquier cosa nos llama para acá, ¿oíste? Dale, hermano, agradecido por dejarme... No, seguro, esto está abierto para eso mismo. Para que Exactamente. todo el mundo pueda hablar y tenga la libre expresión aquí de hacer las cosas como se dice y como... Claro, claro. Claro. Bueno, un abrazo. Oye, gracias por compartir. Chao. Ahí estamos, mira, ahí estamos viendo, Miguel, en este momento, Ajá. patriotas que están dentro de Cuba. La tiranía los obliga a salir de una manera o de otra. De acuerdo a la conveniencia, como tenga O se va plan. 30 años, o tal, o más cual, y bueno, tiene que muchos han salido de una manera o de otra, otros se escapan, otros... No, y que puede salir y salió a tiempo del momento, de las circunstancias, pues entonces tuvo poder otro tipo de forma. Realmente, Pero- cuando tú ves que una persona que hace 5 años salió de Cuba dejándolo todo atrás, que es o eran opositores activos de entre esas dos organizaciones y que se están lamentando de sus organizaciones, que ya se olvidaron de él. Eso es triste verlo. Sí, porque óyeme, en una causa, cuando tú estás dentro de la causa, es un juramento patriótico La causa es la dentro causa. de la causa. La O sea, causa es la tú, causa. por ejemplo, La causa es la mira, causa. aquí en Vigilia Mamisa, cuando nosotros estamos haciendo actividades, pues estamos todos juntos y cuando hay un problema, pues salimos al frente de la situación Claro. para cubrir nuestra gente y eso. Pero supongo tú que en Cuba como es un poco más diferente la situación, pero el juramento patriótico es en Cuba de vida o muerte. Cuando tú estás en una organización, ¿por qué? Porque todo el mundo está marcando la posición de arranque de lo que se está haciendo y se va llevando efecto. Entonces, cualquier problemita que tenga un patriota dentro del grupo, hay que ayudarlo de una manera u otra, a pesar de las condiciones que hay en el problema. Asistirlo. No es ayudarlo, es asistirlo. No, pero ayudarlo, si hay una economía que hay que ayudarlo y darle comida a todos los otros. Asistirlo. Sí. Porque ya asistirlo involucra un poco más. La asistencia es responsabilidad. No, y Que que si tiene el abuelo en un hospital, alguien de la organización que se acerque, que vea qué es lo que está pasando y por lo menos, si el señor
va a morir, que muera con dignidad. Y a menos que se No, trate con y dignidad. la razón de estar presente en las circunstancias de acuerdo a cómo se va presentando. Porque acuérdate, bueno, aquí en Estados Unidos todo tiene una resolución y una salida, pero allí no. Allí tú tienes que, para moverte de un lugar a otro, no aparece el carro, tienes que buscar a alguien. Claro, claro, Entonces, claro. ese tipo de patrón es que uno, en Cuba y en lugares así comunistas como hay, que por cierto, ese tipo de patrón cayó aquí también. Mira cómo estamos en la Casa Blanca. Y Ajá. todo lo que es un prejuicio, una situación, cuando este país es de oferta y demanda, Yo te voy a y enseñar- todo sale adelante. yo te voy a enseñar a ti cómo está este país. No, yo lo sé. Yo lo estoy mirando diariamente y estoy participando, Yo te lo voy a- sobre todo en las ocasiones de buscar la necesidad de cada Te voy día. a mostrar a ti cómo está este país. ¿Tú viste lo que te estaba hablando con el tema de California y demás? Eso es una secuencia de eso. Eso está serio, ¿no? El tema de que ya los padres no son padres. Ahora es el gobierno que le dice. Eso es nada más que se utiliza en los países comunistas, No, claro. completamente ya. Claro. No existe la patria En potestad. En Cuba te dicen, no, tu hijo es comunista. Tú no puedes hacer nada ahí. No existe la patria potestad. No existe. Ya. Ok. Ese es el problema más grave de todo. Ahora mira Oklahoma. Pero bueno, es que es la Ahora- misma tendencia. Ahora mira Oklahoma. El distrito de Oklahoma contrata a una drag queen, un viejo eso disfrazado de mujer, que anteriormente fue arrestado por pornografía infantil como directora de una escuela primaria. Eso lo Pero es increíble. A ver, cuéntame, vaya, están poniendo al lobo a cuidar las a ovejas. ver, a ver, a ver, cuéntame a ver si eso existe en un lugar donde haya dos dedos de frente. ¿Me entiendes? Ahora, eso lo hacen ellos a propósito. ¿Me entiendes? Porque ahí hay Entonces, violaciones de la ley flagrantes en ese ¿Cómo momento. que se llama el primer lugar, bonito? Mallorca. Ah, Alejandro Mallorca. Pero yo, que el primo tuyo, En la- eso no cree nadie. Mira, el problema de en la Mallorca, HP de Mallorca. sí, el de Mallorca es los beneficios particulares y las acciones de Ajá, conjuntamente con el del FBI. Bueno, esta administración, porque todo está metido en el mismo saco. Es una secuencia, una cosa de la otra. Acusa a los padres de terroristas. ¿Tú te imaginas eso? El padre que tiene que cuidar completamente a su hijo. Y Y entonces el terrorismo, ¿dónde viene? De la misma rama donde le están dando el estudio así de andan cultura. ellos, ellos andan así, ellos andan. Mira, déjame saludar al chat que estaba ahorita yo. Y entró la llamada de este muchacho. Mira, Libertad Cuba. Mira, está por ahí, a ver, vamos a ver. Saludos, mi padrino, ese es Yunieski. Muñeco. Un fuerte abrazo. Aquí está Yaya. Ya, La Eso madre sí. de arroz. la fuerte, Vaya. la muchacha fuerte. Seriocha. Ahí la tienes. ¿Se metió ahí? Oye, que llegó. En Cativo y 7. Nativo y siete allí Mira, llegó a acá. Miami. Tenemos que coordinar con Seriocha, con este. No, tenemos, se está ampliando a el... hacer un recibimiento ahí en el Versailles. Claro, Y que nos cante aquí. en los mondongos, coño. Los Eso tenemos que ver ahí, Coño. tenemos que llevarle Esos son el equipo sueños. sonido. Son sueños que se hacen Sí. realidad. Mira, vamos a poner la canción de este muchacho ahí. Sí. ¿Por qué? Porque es muy realista en lo que canta él y lo que Vamos a toma buscarla, como decisión. Vamos a buscarle, vamos a ponerla. No, Al final del programa. y aparte de eso, es un símbolo del acontecer cubano, de todas las necesidades y los problemas que pasa el pueblo. Sí, compadre. Esa es la combinación realista No, de lo que pasa en la gente y las situaciones de su vida diariamente. Y saca la canción. El que no sepa, cuando nosotros estamos en el Versailles, con el equipo de música, mira, pasa por el lado. Yo en los mocongos. Espérate. Yo en los mocongos. Eso, hay canciones, como por ejemplo la de Chirino, mira, la de Chirino ya viene llegando. Son canciones que se convierten en himnos invasores del pueblo. Claro. Es una situación como la que está en Cuba. Y ahí salen las canciones Claro. patéticas de la realidad de todos los días como Oye, viven. pero el sábado le dimos duro a esta gente. Sí. Y le hicimos ver allí a los presentes la situación de cómo podemos coger un camino mejor. Porque lo que tenemos que buscar todos los que estamos en la mejor vía es mandar los mensajes correctamente para poder ayudar en estos tipos de situaciones que tenemos, sobre todo aquí en Estados Unidos. Esto que estamos mirando nunca había pasado aquí ni parecido. Siempre ha habido los cambios de política de presidente
viene uno entre el otro. Era muy afable y muy apegado a la normalidad, que decíamos, bueno, cuando pasen 4 años, si no estamos de acuerdo con el que está gobernando la República, bueno, pues viene un cambio y el cambio va a ir. Claro, claro. Pero ahora hay cambios ficticios en el sentido de que trabajan por debajo de lo que es la conciencia americana de poder votar completamente. Hay engaños y ciertos tipos de situaciones que no es Estados Unidos. Por ejemplo, lo que pasó en el 2020, la situación aquella, y todo el mundo se da cuenta cómo aconteció y cómo fue las irregularidades de los demócratas nos llevó a la presidencia. El fraude electoral. Ya, eso es todo. El fraude electoral. Eso era condenado aquí, condenado y todo completamente. Yo no sé ahora cómo son las condenas de este momento. Sí, vamos a poner los mocongos de Cativo, coño. ¿Te lo encontraste? Ya, Aquí está. ya vamos a morir. Ya, bonito. Oliver. Ella me arregló la mente. Lo tiene el mismo. Los comunistas y su mocongo. Arriba. Ya lo tiene. Dale. Promete. Déjeme abrir Lo completo. pongo. La canción se llama Mopongo. Ahí está. Pido que lean, no que me crean. Pasando las personas allí. Nosotros Y por eso leemos. ese tipo de canciones salen. Es lo que Igual que aprendí. esa y otra. Por aquí, porque, Paso la noche pensando lo que un día fuiste. ¿entiendes? Veo mi pueblo Uno sufrir era que de lo más bueno que en el speaker alto para poderlo. llorar. Me han convertido la patria en una islita triste. Pero la islita está puesta. Porque esa canción de Willy Chile me viene llegando. Se convirtió en un pastor. Los comunistas somos Son cosas que vienen del ser humano de acuerdo a las necesidades y los problemas que hay. el pueblo Es increíble ver a Cuba como tiene 64 años de auxilio y holocausto y grita ahí, y que tengamos que soportar eso y no se puede hacer nada, no se puede salir como un tercer país porque la ciudad está cerca, entonces pues la cosa del problema internacional. Ya no creemos en tu socialismo y yo me cago en tu comunismo. No tienes metido en lo mismo, y aunque me mata el palo yo te digo lo mismo. Si el tirano insiste y se aferra, te recuerdo que aquí en esta tierra existe un pueblo valiente, formando un consejo para la guerra. Por eso me opongo prácticamente a que las botas y camarones sean un lujo de dirigentes, de los turistas y los ladrones que en Cuba roban diariamente. Y tienen queso, tienen jamones, viven su vida plácidamente. Y mira el pueblo sufre con cojones, mientras los Castros y sus parientes viajan el mundo, compran mansiones, una pandilla de delincuentes. Repito, me opongo y estoy berreado. Dime, Canel, tú me puedes explicar por qué el cubano no come pescado. ¿Dónde cojones se puede comprar? ¿O es que los yumas también no lo tienen bloqueado? Parece que te tengo que recordar que en Cuba vivimos rodeados de mal. No sean descarados, yo no les creo. Por todo le echan la culpa al bloqueo. La culpa la tiene este fucking sistema. No da bienestar, solo nos da problemas. Repito el coro del tema. Los comunistas y sus mocongos robando pa' su jorongo. El pueblo sudando, luchando el fondo. Y los hijos de los Castros llenando el motongo. Ustedes piensan que este pueblo es mongo. Les vamos a tirar el quilombo. Este caimán está bien peleado y le van a meterle hasta con el pindongo. Ya no creemos en tu socialismo y yo me cago en tu comunismo. No tienes metido en el abismo y aunque me mate a palo yo te digo lo mismo. Si el tirano insiste y se aferra, te recuerdo que aquí en esta tierra existe un pueblo valiente, formando un consejo para la guerra. Como ha habido tanta gente monga que se ha comido tanta morronga, atrás de esta caña tonga, y que no se oponga a esta tonga de estafadores, legiones de periodistas, de celulosos con sus motores, de guatacones y malos artistas a los que pagan con sus favores. Gastan más plata en propaganda que en medicina para los dolores, pero les vamos a quitar la tanga a este grupito de abusadores, de policías improvisados que no han cursado ni
de 12 grados y tienen un sueldo más elevado que un ingeniero, que un abogado o que cualquiera de los sacrificados, enfermeras o médicos graduados. No sean tan descarados y repitan el coro que viene el tumbao. Los comunistas y su mocongo robando pa' su morongo. El pueblo sudando, luchando el fongo y los hijos de los castros llenando el mondongo. Ustedes piensan que este pueblo es mongo, le vamos a mirar el quilombo. El caimán está bien peleado y le va a meter la atrás con el bitongo. Por eso me opongo a tu constitución vigente, por eso me opongo que machuques a mi gente, por eso me opongo a tu partido y sus dirigentes que no son más que unos delincuentes. Háblame de Pol Pot y sus gemelos rojos, yo dominica con ellos, con Stalin, con todas las mafias comunistas que bastante sangre han derramado en esta historia. Hay gente que no le entra. No le entra. Me están diciendo. Sí. Por eso hay diferencia, señora. Hace horas de aceite puro de oliva, yo le mando el link y con no más lo puedo abrir. gusto, con un sabor más vivo y usted paladea enseguida. Sacándole el aceite al aceite. Pero muchos sí lo están viendo. Bueno, ese es Aquí tengo el chat que también nos mandaron informaciones y le vamos a dar lectura de que se acaba el programa. Y son las personas que se toman el trabajo de mandarnos informaciones. La otra mamá dice, no puedo abrir el link. Me dice una persona que no puede abrir el link. Y ahora sí, porque no se había ¿El link? dejado de... Ahora sí lo vamos a ver la gente. Sí, ahora yo creo que sí. Ya. Ya, Bueno, aquí tengo también más informaciones de personas que nos escriben y nos mandan su mensaje. Dice, buenas noches al panel. Le habla Rosa de Palma Soriano. Ayer pude ver la directa que estaba realizando Saavedra desde la Ermita de la Caridad en Miami, invitando al pueblo a la casa de Cachita. Por mi parte, siempre el día de la patrona de Cuba, le pongo flores y le beso a la Virgen y le pido que salve a Cuba, a su pueblo. Siempre sigo el programa de ustedes los sábados a las 8. Como dicen ustedes, patria y plomo. Ese es el lema de aquí que tenemos nosotros, patria y plomo, no patria y vida, sino patria y plomo. También tenemos a Adolfo de Camagüey. Mi saludo a los patriotas de Vigilia Mambisa. Aquí en el pueblo, ayer, Día de la Virgen, de la Caridad del Cobre, 8 de septiembre, aparecieron carteles pidiéndole a la Virgen la libertad de Cuba. Nadie se atrevía a borrar los carteles. Todavía hoy queda uno grandísimo y no ha tocado todavía. Un abrazo, patria y vida. Francisco de Batabanó, ayer día de la patrona de Cuba, Cachita, estuvimos en la iglesia rezándole a la Virgen para que se vayan los esbirros castristas del poder y nos dejen la Cuba de nosotros. Y como es natural, no podía faltar Lulú. Lulú, claro. Lulú fue. Coño. Dice Lulú, un abrazo para mis patriotas del programa. Ayer estábamos de fiesta con el Día de la Patrona de Cuba, mi querida Virgen de la Caridad. Hasta mi perrita la vestí de amarillo. Así que la perrita lo vistió de amarillo. Ajá. De amarillo y le puse un pañuelo blanco, como hacían los mambises. Muchachos, en Pinar del Río hay tula casi todas las noches. Le están haciendo fuego a la tiranía todas las noches completamente. El pueblo aquí de Pinar del Río está, como pudiéramos decir, en plena batalla en contra de la tiranía todas las noches. Casi todas las noches hay tula. Para aquellos que no sepan lo que es tula, es fuego. Tula es algo sumamente importante, que sobre todo, uno que no lo ha visto por aquí, al clandestino mayor, ya su tula, pasa los videos y después lo pueden ver todos ustedes de lo que hizo ayer o antier. Una cosa muy importante que está pasando en estas cosas, que desde el movimiento de todo cubano para estar en contra de la tiranía castrocomunista y utilizar el método de tula, es sumamente importante en diferentes ocasiones que hace daño a la tiranía castrocomunista. Hay que sacarlos a ellos de todas maneras, a base de plomo o candela.
Como le dé la gana a ellos. No, como Quieren salirse. Candela con plomo con candela. Entonces- Con plomo con candela. vamos a mandarle ahora el mensaje a los militares y el mensaje a los carceleros. Los carceleros que piden a los presos tienen en la mano la llave de poder salir en un futuro fuera de problemas si se van de acuerdo con el pueblo de Cuba. Si le siguen dando golpe a los presos y le siguen haciendo daño completamente, no van a poder tener un futuro brillante como ustedes piensan que van a tener. Acuérdense que ustedes son jóvenes y tienen familia y tienen hijos. Y lo que ustedes están haciendo les puede perjudicar en un futuro no muy lejano. Ese es con los carceleros. Con los con los esbirros de la tiranía castrista que les gustan darle golpes y palos a los muchachos como en el día 11 de julio. Ya ustedes saben, hay una carta en camino. Se puede virar para a favor de ustedes o en contra. Si se vira en contra, no le va a dar tiempo. No va a dar muchos aviones para la caída de la tiranía castrocomunista. Y ustedes se quedan allí. Que la van a pasar de acuerdo a las circunstancias que ustedes sembraron para un futuro. Bueno, Un mensaje, bonito. A los carceleros que basta ya de reprimir a los presos políticos, ¿ok? No se presten más para lo que están haciendo. Van a pagar por lo que están haciendo. Si siguen en eso que están haciendo, comunistas asquerosos, la van a pagar, ¿ok? Y a los militares, póngase al lado del pueblo cubano, siempre lo digo lo mismo, póngase al lado del pueblo cubano, no al lado de la dictadura. Bueno, mi mensaje, como siempre, es: ya tenemos identificado a los represores dentro de las cárceles. Ese es su trabajo. Ellos son los herviros. Ahora, ¿cómo es posible de que tú seas un preso del PCC porque te llevaste un saco de azúcar a una bodega, porque le diste una galleta a un policía? Presos del PCC. ¿Por qué presos del PCC? Porque en Cuba no hay garantías constitucionales. no, eso no existe ahí. Como aquí en Estados Unidos, hasta ayer había garantías constitucionales. Y entonces, bueno, tú estás preso y sin garantías constitucionales. No hay un juicio justo. Y para cómo, las conversaciones que vamos teniendo con ciertas personas dentro del sistema, ahora veo eso, dentro del sistema que nos llega información, preso revolucionario. Oye tú, tipos que están allá adentro, presos revolucionarios. Y entonces, ¿qué hace la dictadura castrista? Lo mismo que hace con los jóvenes para allá, para Rusia. Utiliza a las personas comunes, a las personas de a pie, dentro de las cárceles y fuera de las cárceles para reprimir a quien piense diferente. Mi mensaje siempre va a ser para los familiares de esos presos revolucionarios, y revolucionarios siempre es entre comillas, porque todos son contrarrevolucionarios, porque por eso te tienen preso. Claro. Porque No estoy de acuerdo con la tiranía. si tú estás afuera es porque le hiciste algo a la tiranía. Y entonces la tiranía lleva al pueblo de Cuba a delinquir desde que se levanta hasta que se acueste, pero no para lucrar, para sobrevivir. Para sobrevivir. Eso de que compraste un pedazo de carne res, De carne te lo quitas y te quedan 5 años. todas esas cosas raras que pasan en Cuba y demás. Bueno, Eso le va a traer malas consecuencias a ellos en el futuro. y entonces, ¿qué sucede? Los represores ya se sabe que son represores, pero señores, tenemos al servicio de lo que es la tiranía dentro y fuera de las cárceles a personas agrediendo a otros que quieren la libertad de ese país, como lo quieren para su propia familia. Y los militares, traten ustedes que por mucho compromiso que le den a ustedes y muchas prebendas para que vivan por encima del pueblo de Cuba, que no es más allá de que un carro, que si combustible, que si una casa en la playa y unas tonterías de esas. La vida es otra cosa. Y cuando llegue la hora cero, es lo que va a pasar, lo que pasó en Granada, que se cagaron. Señor. Se cagaron como Marcio del Cueto, jefe de la escolta del bicho que estaba ahí, y Tortoló, igualito. Se cagaron cuando llegó Toda la presión de verdadura, olvídate de eso. 82 división a retransportada.
y no hubo interrupción, porque ahí hubo una incursión ya en Girón, lo que hubo una interrupción. No, ahí no hubo interrupción. Y fue directo. Ahí sí fue como tenía que ser. Y se mandaron a correr. Como se hizo en Panamá. Fue aquello de que Como generaste la dignidad. llegaron a una cagadera. Si Panamá. si no se mandan a correr, lo hacen poco. El delincuente de Panamá, en general, no llega, imagínate tú. y con un machete blendeando y demás. Cuando llegó la 82 áreas transportada, Se acabó. Así que militares, no espere que llegue eso ahí. No espere. De ellos depende la decisión que hagan limpien ahora. el camino. Limpien ustedes mismos el camino. Claro. Que, Pónganse de parte del pueblo. No. Que se pongan de parte de su familia, de ellos mismos. Sí, pero cuando tú te pones de parte de tu familia, te pones de parte del pueblo. Porque si tú te pones de parte de tu familia y no ayudas al pueblo, me estás igual. Estás en lo mismo. El asunto es que el tema, cuando tú le dices a ellos, el pueblo es como si fuera el enemigo. No. Empieza por tu familia, por tu vecino, y ya ahí vas a coger tu comunidad, y por supuesto, ahí se llama. Lo que pasa con estas cosas, esos personajes. que no puedes abrir un abanico cortico, tú tienes que abrir completamente la idea de para todo el mundo por igual, porque cuando venga la caída de la tiranía, el pueblo es el que va a salir a la calle, allá a defender lo que es la libertad y eso. Pero entonces tu familia va a estar dentro del grupo de ver que es parte del pueblo. Y eso es lo que hay que hacer, buscar los vínculos con el pueblo, para ayudar al pueblo para que pueda tener la acción deliberativa. Piensa en tu familia. Ajá. Que llega una turba a linchar, porque hay mucho daño. No, A linchar, nadie sabe lo que puede pasar en un país que se vira al revés. Pregúntale a Chorcheco, vaya lo que pasó. Y casi siempre pasa lo mismo en este aspecto. Viene primero la rebelión nacional, entonces todos los que estaban vinculados, que estaban trabajando en contra del pueblo se defiende. Y después vienen los cambios grandes, porque se limpió todo el mar ese de muchos años, de 64 años. Hay también hasta inclusive una predicción del sacerdote María Claret de 1890 que lo explica completamente, que va a la caída de la tiranía, va a venir un desarrollo completamente, va a haber cambios ya radicales en el sentido de que va a venir una democracia y una libertad, y que los que nacieron en el sistema no van a entender la nueva república que van a estar viviendo, porque va a ser de abundancia, de presupuesto y de ayuda. ¿Por qué? Es muy lógico, hay como 3 millones de cubanos en el exterior, y solamente viajando a Cuba, resolviendo los problemas que hay y toda esa situación, Cuba se levanta enseguida, porque son nada más que 12 millones, no es tanto la verdad. Bueno, señores, vamos a concluir. Ha sido un placer estar con ustedes, nos permitieron entrar en su internet, y aquí estamos como todos los sábados durante la semana. Entonces vamos mirando los acontecimientos, nos vamos a reunir con ustedes, y ya somos una familia grande y vamos a discutir todos estos tipos de situaciones. Que por cierto, estamos buscando la forma, y lo vamos a lograr, de poder tener conversaciones ya verbales, es decir, que en vez de ser a través de un internet, vamos a hacerlo como si fuera una estación de radio. Ustedes llaman un número, hay una línea, y entonces vamos a tener comunicaciones verbales para buscar el desarrollo de la idea. Porque a través de la escritura, pues sí, es muy importante. Pero eso de hablar de persona a persona, y usted explica una situación, nosotros tenemos la idea de las situaciones y podemos entenderlo mucho mejor, y podemos tener la facilidad de poder hablar verbalmente y entenderlo mejor todavía. Ya está. Ha sido un placer. Que Dios los acompañe. Patria y plomo. Chao. Luego. Libertad para Cuba, libertad Para Estados Unidos. para los Estados Unidos, que este país está. Ahí está. En candela. Bye, bye. Nos vemos. Chao.